Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Nosotros somos Pijama Squad. Aquí estoy con Nelson, aquí estoy con Pedro y yo, Rachelis Medina. Y hoy les vamos a hablar sobre 13 Reasons Why. Y les vamos a dar, razones por qué verla y les vamos a dar un poco de overview de la serie. Al igual que pueden dirigirse al live que hicimos la semana pasada, I feel que ahí contestamos varias de sus preguntas y por qué debes de verla. Y vamos a empezar con Nelson. De hecho, sí, yo. Ok, pues en verdad la serie, puedo decirlo, yo la vi, no la vi con mucha gente que de binge watched it, yo no la veo corrida, a mí no me motivó tampoco a ver la corrida, me gustó la serie, porque yo pienso que está bien hecha, el casting está bien, o sea, el casting es bueno, los actores son buenos, la historia como tal es buena, y todo, pero había un par de cosas que para mí lo quitaban lo que era este goal de ser como que la serie perfecta, pero por eso es que para mí es bien buena y yo lo recomendaría a mucha gente que lo vieran, porque lo más importante de la serie es el mensaje, claro está, pero habían cosas como algunos tapes en específico, y yo creo que you guys agree with me, que sé yo, como el de Chedi o el de Zack, que ellos para mí fueron completamente ridículos. Pero pues, o sea, uno no puede como que devaluate la razón por la que alguien se suicida, pero en verdad me gustó la historia, me gustó la serie, pero no me gustó como tal la historia de Hannah Baker, me gustó más la historia de Clay Jensen. Ahora Pedro. A mí me gustó la serie bastante, sí tengo sus cositas que prefiero, sus cositas que rechazo, como toda serie, no es una serie perfecta, ¿verdad? Pero tampoco es una porquería, como ya dijo, cast bueno y todo súper bien, la historia para mí hace súper sentido, y aunque tenga cosas que mucha gente le critica a la serie, yo le doy mi aplauso porque por lo menos, ya sea para bien o para mal, está haciendo a las personas hablar sobre el tema, que eso es lo que se necesita. Abrió la plática, la gente está un poquito más consciente, las escuelas están más pendientes, los chicos entre ellos están ya más abiertos a la idea de que esto sí pueden pasar en realidad y quizás hasta se sientan un poco más identificados. Así que si ese es el goal de la serie como tal, que entiendo yo que sí, pues entiendo que lo llegaron con maravilla, porque de verdad que eso es lo mejor que pudieron hacer. Yo concuerdo con los guys, creo que de lo más importante, o sea, yo fui una de las que binge watched porque yo no paraba de escuchar 13 Reasons Why, y yo estaba como que, ¿qué tiene esta serie que me provoca, o sea, que provocaría a verla? Y obviamente pues está el tema del suicidio, que ese es el main theme de la serie, y pues yo estaba un poquito nerviosa porque yo dije, ¿será de estas series que es como que te va a scar for life y te va como que a cuestionar la existencia de tu vida? And it does a little bit, pero como es based en un libro, pues ya pues mucha gente conocía la historia de Hannah Baker, como que había mucha gente como que mira, sí, it's okay que la vea, es importante. Y yo dije, pues bueno, vamos a watch it. Lo terminé como en 4 días, yo creo, la serie, así estuve. Me cautivó mucho la actuación de todos los muchachos, en específico Clay, que lo interpreta Dylan Minette, Cristian Navarro, que hizo Tony, y el muchacho que hace Justin, no sé, ¿se llamará Justin Prentice? Brandon Lara Cuente como Jeff. Y Jeff, duro. Exacto, Brandon también, que fue uno de los personajes, o sea, uno de los muchachos que impactó más la vida de Clay. Y algo bien general de la serie fue la importancia de la comunicación entre los familiares y las amistades, como que, wow, cuánta falta de atención tú no le das a tus amistades, o sea, tienes que estar más pendientes en la vida de ellos, no tienes que estar ahí, tú sabes, stalking, pero, o sea, uno debe de preocuparse, y eso hoy en día ya a la gente no le importa lo que pasa en tu vida o lo que pasa como tú te sientas, o sea, poco a poco la gente va perdiendo el touch a las emociones, ya no hay tacto, no hay preocupación anymore, así que yo pienso que eso es lo que la serie también quiere portray. Y de verdad que yo quisiera, hablando de lo de second season, podemos ver que, o sea, lo discutimos en el live y no sé, hay muchas preguntas que dejaron al aire
que quisiera que resolvieran como lo que pasó con Bryce, o sea, como que, Mr. Porter sabe la información sobre lo que pasó, pero de momento como que no me digas que no van a hacer nada about it, o sea, y ¿qué es confesó eso? también en los tapes. Exacto. En el tape número 14, Clay confesó, pudo manejar esa situación. valió la pena, esto. pero valió la pena. Sí, pero que ustedes creen como que debe de haber un second season. En mi opinión, yo creo que sería ya como que demasiado milking it, un second season. Si nos estamos concentrando en lo que es el suicidio, para mí sería bien milking it. Si fuera ese el ámbito, pues hagan un special episode como de 2 horas o algo así, expliquen todo eso que se quedó en el viaje y ya. Ahora, si se quieren tirar un second season, toquen otro tema controversial que no se está tocando. Mi opinión, un buen guess sería, tocamos el suicidio, vamos ahora a tocar los school shootings, porque eso se quedó, eso es como que el boom más Y eso lo quedaba antes de con lo que estaba pasando con Tyler. Sí. Exacto, con Tyler, que yo creo que ese sería el mejor second season, por decirlo así, de estos temas así controversiales. Sí. El mejor second season sería school shootings y ahí le seguimos la historia. ¿Por qué Definitivo. hice el school shooting? Y ya. Yes. Yo también pienso que debería tener otro season porque no es lo mismo. Porque yo tengo entendido que en el libro no termina de esa forma con esa incógnita. Son Sí. Que ¿Cómo unos termina en el pequeños libro? detalles, creo que es que cambian, creo que el tape no se lo entregan a... Mr. Porter. no, y espérate, Clay es el tape número 9. Ajá, Exacto, sí me el tape dijiste. cambia, creo que hay unas personas que terminan un poco diferentes, no me acuerdo si es que a Porter se lo entregaban o no, pero hay unas personas que terminan diferentes, Sherry termina diferente, pero no, overall es básicamente, Pero no tiene los cliffhangers que tenía. no tiene unos cliffhangers, Como- pero... Por eso, Último porque episodio. eso es básicamente todos esos cliffhangers, lo de Alex, que pues él se disparó, le dispararon. ¿Por qué se disparó? Si se disparó. Si este tipo, Tyler, va a hacer school shooting o no, o si es que simplemente va a ir como un Exactamente, vigilante y a sí. matarlos a todos. Lo de Bryce, si lo Lo de arrestan Bryce, si o lo no. arrestan o no. Es que van a hacer también con el counselor, si lo van a despedir, que lo Si lo deben van a despedir despedir, porque es un sí. inútil. Ajá. Y ahora, o sea, todas esas incógnitas para mí es O sea, suficiente sí. para traer un second season. Yo entiendo lo que dice Pedro, que hacer como que un 13 Reasons Why Season 2 sería como quitarle la esencia a Lo la de serie, Hannah, la pero historia de más, Hannah. lo óptimo sería pues que traiga como que otro Exacto, tema que maybe controversial. no se llame como que 13 Reasons Why, sino como que sea algo con otro título diferente, pero, Que sabemos que es que un sabemos que es sequel, como un pero- sequel a esta historia, no le a quitan la este esencia a lo mundo, que- a este concepto y estos personajes. Y que lo hagan bien, porque tengo entendido que Jay Asher, que es el escritor ¿verdad? de la Ujú, novela, sí. tengo entendido que no va a ser un segundo libro. Entonces, No, el original salió como en el ajá. 2007. entonces ya Sí, el segundo season sería como que ya out of the imagination de todos los producers y etcétera. Sí. que Digo, si tienen que Jay hacer Asher buen juega un trabajo. papel en el screenplay, puede ser que llegue a ser. Sí, eso me dijeron Pero en un yo- comentario, yo- así que Espero que lo hagan, se envuelva ¿verdad? en el Pero- proyecto. se estarían arriesgando sin tener la mente de Jay Asher, pues en mi opinión se estarían arriesgando un poquito a inventarse un viaje de ketchup aquí que de repente quede súper mal. Y pues ya ahí se iría a buen sitio todo lo que han creado, que ha sido bastante bueno hasta ahora. Pasamos por los ratings de la serie. ¿Qué rating le daría? Recuerden que es en Pillows, so ¿cuál sería tu rating? Nelson? Pues yo le doy 4 de 5, pues para mí no es una serie perfecta, como dije, o sea, pero sí se la recomiendo mucho. A mí me Ujú. gustó mucho, Sí. siempre estuve, como dice, intrigado mientras estaba viendo la serie. Definitivo. Aunque no, o sea, no me dio este feeling para estar viendo como que bien corrido, sí me gustó todo el tiempo que lo estuve viendo. Pero como les dije anteriormente, no me gustó la historia de Hannah Baker, me gustó más la historia de Clay Jensen. O sea, I didn't el side de relate Clay. as much con Hannah que con Clay. Exactamente. Y yo entiendo que eso va parte del punto, pero también uno tiene que relacionarse con Hannah, si Hannah es como que la víctima en todo. ¿Tú crees que es por el acting o por No por el acting. el writing? No, yo creo que es más bien por el writing. Pero Ok. no, o sea, en verdad es eso. Ok, ¿y Pedro tú? Yo le voy a dar 5 de 5 pillows. La razón es porque sí encuentro que tuvo sus cosas malas, pero
esas cosas malas, en mi opinión, son las que están haciendo que las personas hablen. Y entonces, como las personas están hablando, para mí ya la serie lo hizo. Aparte de que, I'm being honest, I binge watched it, yo me fui, en 2 días la terminé. No, espérate, porque yo empecé como a las 2, mala mía. Como en 4 días. La terminé en 17 horas. La terminé en 17 horas y en verdad que me gustó. Sí, para yo terminarlo en un día, menos de un día, pues me encantó. Exacto, it means a lot. Sí, le doy 5 kilos. Yo le doy un 4.5 de 5. Porque es que yo pienso, como tú dices, no es perfecta. Pienso también lo mismo que Hannah. Algunas cosas que eran como que, really girl, no, like, o sea, Sí. puedes hacer esto. O sea, es posible tú hablar con tus papás about this y ser más como que expresiva. Pero, then again, a veces uno como que, okay, sí, uno no puede demean las razones de unas personas y lo que pueda pasar en su mente, qué es lo que es wrong y qué es lo que es right. Así que yo pienso que yo quisiera también que sea que me resuelvan las dudas del first season y ahí pues puedo bregar con que, okay. Pero yo pienso que eso fue lo más que me chocó, que al final no se resolvieron esas cosas y a lo mejor le hubiese dado el 5 de 5. Pero nada. Este es el video de 13 Reasons Why. Gracias por joining us. Recuerden que nos pueden follow us en Instagram, en Twitter, en Facebook. Aquí en YouTube pueden subscribe, like. Y cada uno de nosotros también tenemos nuestro propio social media, so búsquenos ahí. Y si eres gamer, pues síguenos por Twitch también, nota follow, y donations también, si quieres, se agradecerían bastante. Besitos si lo haces. For a good cause. Besitos. Así que nosotros somos Pijama Squad, este es Nelson, este es Pedro, yo soy Rachelis Medina y nos vemos en el próximo Pijama Squad out.